para que luego compartamos el mensaje. Libro de los Hechos capítulo 13. Vamos a leer versículo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 13, versículo 1. Así de pie en adoración a Dios, leemos la palabra que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por los apóstoles, ¿por quién fueron enviados? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos que la guianza de tu Espíritu esté con nosotros. Que el favor tuyo, Señor, se manifieste y nos des entendimiento de las Escrituras, de tu palabra, del mensaje, de la instrucción que hoy tienes para nuestras vidas. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. En esta noche quiero tomar el lema que tuvimos en nuestra Asamblea Nacional que celebramos año con año. Este año celebramos la 86 conferencia de las Asambleas de Dios en Nicaragua. Y teníamos un lema enfocado en el avivamiento, y era avivamiento en la misión. Avivamiento en la misión. Las Asambleas de Dios en Nicaragua hemos declarado esta década que va desde el 21 al 30, la hemos declarado como la década del avivamiento. Y a nivel mundial, las Asambleas de Dios también está enfocada y está promoviendo el avivamiento. Y este año, como parte de la década del avivamiento, hemos declarado año del avivamiento en la misión. Permítanme entonces explicar dos cosas para que vayamos desarrollando el mensaje para los que están aquí hoy presentes y para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Hay dos aspectos: avivamiento en la misión, pero quiero comenzar por el segundo aspecto, que tiene que ver con la misión. ¿Qué es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia está enfocada esencialmente en el mandato del Señor, que dijo: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. Entonces la misión de la iglesia
es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tiene que ver con el avivamiento en el evangelismo. Bájamele un poquito a este monitor. Avivamiento en el evangelismo tiene que ver con el cumplimiento de la tarea del evangelismo, la predicación, de llevar el mensaje a todas partes, a todo el mundo, a todas las personas, ricos, pobres, adultos, jóvenes, niños, porque el Señor dice a toda criatura. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el Señor también nos dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos es nuestra misión. Y de allí se deriva las tareas de plantar iglesia y de enviar misioneros a otros países para evangelizar y hacer discípulos. Cuando hablamos avivamiento en la misión, estamos hablando de la misión, de la tarea, del quehacer de la iglesia. La iglesia del Señor, y hablemos de la iglesia Vida Nueva, no es una opción si quiere evangelizar, sí o no, no es una opción. No es una opción si como iglesia queremos discipular o no. Es un mandato que el Señor nos dio, encomendó a la iglesia, a los discípulos, de ir, y cualquiera que no lo hace, de los hermanos de la iglesia Vida Nueva y de cualquier iglesia que dice: hermano, es que a mí no me gusta evangelizar, lo que a mí me gusta es orar, lo que a mí me gusta es profetizar y cualquier otra cosa, haga lo que tenga que hacer de parte de Dios, pero no deje de evangelizar. Eso no es opcional. Hermano, es que a mí lo que me gusta es el altar, cantar, ministrar la música, pero evangelizar no, eso es secundario. El mandato no dijo ve y toca y canta, dice ve y evangeliza a toda criatura. Hermano, es que eso de hacer discípulos no es para mí. Claro, el Señor dijo ir y hacer discípulos. No es opcional, y cualquiera que no lo hace está en rebeldía al cumplimiento al mandato del Señor. Allí sí ya no hay amén. Cualquiera que se niega a hacerlo, se opone a hacerlo, está en problema con el que te salvó y nos llamó. Dice la Biblia que Él me salvó. Y dice que me llamó de las tinieblas a la luz, para que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó. No solo me salvó por salvarme, porque soy bueno, porque soy bonito, porque soy elegante, me cayó bien y lo voy a salvar. No. El Señor me salvó y te salvó a ti, te perdonó tus pecados, me perdonó mis pecados y me dio las herencias en gloria para que usted y yo vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de aquel que nos sacó del pecado, de aquel que nos libró de condenación, y le anunciemos a la gente que Él es el Dios Salvador, me salvó a mí y que quiere salvar a todo el mundo. Llevemos las buenas nuevas. Así podemos definir la misión. Ahora, hablemos de avivamiento. Y yo quiero que me disculpen, pero quiero hablar con franqueza. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo allá afuera. ¿Qué es avivamiento? Lo contrario de avivamiento, ¿qué es? Muerte. Muriéndose. Pero hay otro, por ejemplo, cuando una persona está sin fuerza. Y el testimonio del hermano nos ilustraba mucho la lucha que tuvo. No quería comer, no quería tomar, y como él decía, 1, 2, 3, un bocadito. Eso no es avivamiento, ese es sentir la presencia de la muerte. Es alguien que va camino a la muerte.
que ya no tiene fuerza, no tiene apetito, no quiere nada y solo siente que hay una fuerza que lo está alando. Y así uno va terminando sin ánimo, no puede hablar, no puede cantar, no puede gritar, no puede caminar, no puede comer, no quiere comer, no se levanta. Y entonces solamente cuando hay una inyección de fuerza y de vida es que se levanta. Hablemos ahora, hay otro término de avivar. ¿Cuántos de ustedes han usado ese término y le han dicho a sus chavalos: avivate, chavalo, no seas tonto? ¿O no? Lo contrario de ser avivado es ser tonto, como dicen algunos. Y discúlpenme el término muy nicaragüense: jálame la yegua. Todo dundo, tonto. No entiende, no. Y le dice: avivate, muchacho. ¿Hasta cuándo te vas a avivar? Ponerte... Y entonces cuando hablo de avivamiento, hoy me viene la idea de todas estas cosas. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Hermanos, cuando hablamos en el sentido espiritual, la Biblia dice, Jesús dijo: el espíritu es el que da vida. ¿Alguien entendió la palabra? ¿Quién es el que da vida? El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios nos vitaliza, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, o a los de Colosa, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay dos cosas: los que duermen, ¿cómo se le llama? Adormecimiento. Pero hay creyentes que se duermen: despiértate tú que duermes. Pero el otro llamado, y levántate de entre los muertos, ¿sabe qué le están diciendo? Avívate. No te dejes morir. Levántate, avívate. Y te alumbrará Cristo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, avivamiento, estamos hablando entonces de la presencia del Espíritu Santo. Estamos hablando del accionar del Espíritu en la iglesia. Y saben, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de una activación en la búsqueda de la presencia de Dios. Hay gente, hermanos, que cuando hay avivamiento es la gente que está alentada, con hambre de la presencia del Señor, quiere más de su presencia, lo busca en ayuno, en oración, está buscándolo en la palabra, quiere más y recibe más del Espíritu y quiere más. Entonces alguien que está avivado no es alguien que le está metiendo la palabra ahí por escuchar. A ver, 1, 2, 3, vamos, una palabrita. 1, 2, 3, una oracioncita. 1, 2, 3, un ayunito. No, avivamiento tiene que ver con esa búsqueda de la presencia de Dios, activado en la presencia del Señor, y nos volvemos incansables, insaciables. Queremos más. Cuando decimos avivamiento, nos está hablando de una activación en la oración, en el ayuno, en la búsqueda. Nos está hablando de bautismo en el Espíritu Santo. Nos está hablando de impartición de dones. Nos está hablando entonces de activación en la misión de la iglesia. Avivamiento tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Este año me vine tan contento de la conferencia. Cada año reunimos 3,000, 4,000, 5,000 personas en el Tabernáculo Nacional. Pero este año fue un año muy excepcional. El nivel de gloria. Hermano,
cantidades de hermanos recibiendo bautismo en el Espíritu Santo, imparticiones. Recuerdo que una noche terminó el culto y nos quedamos orando. La gente no quería irse, la gente estaba metida allí en la oración. El día siguiente tuvimos el matutino, siempre hacemos un matutino de 5 a 6 de la mañana, pero ese matutino fue de 5 a 7. La gente no se quería ir, los pastores, los delegados, los miembros que llegaron, se conectaron y no querían irse, querían más. Y eso se llama avivamiento. La gente, hay un despertar, hay un hambre de su presencia. Y cuando eso pasa, hermano, es importante entender que la presencia del Espíritu Santo está ministrando y está trayendo sanidad, está trayendo liberación, está trayendo llenura, está trayendo capacidad, y eso nos vuelve muy activos. Cuando hablo de esto, estoy pensando en la iglesia Vida Nueva, una iglesia de avivamiento, una iglesia de fe, una iglesia donde se mueven los milagros, una iglesia donde hay dones activos, dones de sanidad, una iglesia donde se manifiesta el don de ciencia, el don de sabiduría, donde se manifiesta el poder y la autoridad para liberación. Hermanos, este es un lugar de avivamiento donde ha habido miles de personas liberadas que han estado atormentadas por los demonios, gente que ha estado enferma, cáncer han desaparecido, SIDA ha desaparecido. Hermanos, la gloria de Dios se mueve porque ha habido impartición. Hemos tenido gente quebrantada en las calles, gente que se queda postrada aquí, gente, hermanos, que salen llenos toda la noche embriagados. Eso se llama avivamiento, donde la gloria de Dios se manifiesta, está presente y su gloria se activa. Y como resultado de ese avivamiento, todos queremos trabajar en la obra del Señor. Todos queremos traer hermanos que están desanimados. Todos queremos traer amigos. Todos queremos traer familiares. Todos queremos traer enfermos. Todos queremos llevar gente a la célula, y es ahí donde se comienza la tarea, la misión de la iglesia en el evangelismo. Y cuando hablamos de evangelismo estamos hablando de decisiones, de gente que acepta, de personas que reconcilia. Las queremos consolidar, les queremos dar seguimiento, las cuidamos, y luego vienen los bautismos de 20, de 30, de 50, y eso se llama avivamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida, y no perdemos ni una sola oportunidad, no perdemos ni un solo momento. Queremos avanzar en la obra, en el reino de Dios. Todos queremos hacer algo porque hay una fuerza del Espíritu que nos lleva. Pero ¿qué es lo contrario? Ya les decía, avivamiento en la misión quiere decir activarnos en la tarea de la iglesia. ¿Qué es lo contrario de avivamiento? Cuando la iglesia cae en un estado que para ir al culto hay pesas de plomo en los pies. Y llega a la puerta y ya está el mensaje. Vamos a la iglesia porque ya tenemos varios días de no ir. Vamos. No hay hambre. No hay hambre de la presencia de Dios. A duras penas vienen los hermanos, se congregan los hermanos en las iglesias. No llevan a nadie. Cuesta conseguir amenes, cuesta conseguir búsqueda. El que ministra mueve y quiere, y la gente. No hay avivamiento. Cuando los creyentes se ponen y ve que otro está quebrantado y llorando,
no hay avivamiento. Y de repente hasta que estamos todos atontados espiritualmente, no podemos orar. Hermano, hay que orar. No es que estamos mal. Hermanos, vamos a hacer esto, vamos allá. Y la gente. Ahora, eso es normal. Eso es normal que suceda en las congregaciones. ¿Por qué? Porque es normal. Porque somos seres humanos. ¿Cuántos son seres humanos aquí? Todos somos humanos. Eso es normal que a veces suceda porque estamos en la tierra todavía. Eso pasa en las congregaciones. No debería, pero sí sucede. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice a los hermanos de Tesalónica, les dice, a los de Éfeso les dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. A los de Tesalónica les dice, no apaguéis al Espíritu. Y a los hermanos de allá de Colosa les dice, por lo cual despiértate tú que duermes, o más bien a los hermanos de Éfeso fue que le volvió a decir, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque hermanos, hay temporadas en las que la iglesia pasa de una vida ferviente, de ayuno, de oración, quieren orar, quieren vigiliar, quieren ayunar, y en todos los programas hay un fuego, pero hay un tiempo en el que se apagó. Por eso el apóstol le está diciendo a la iglesia, no pueden conformarse a eso. Y quiero entonces en esta noche mencionar por lo menos 3 causas por qué se apagan ahí el espíritu o el avivamiento. 3 causas por qué la iglesia pierde el avivamiento y cae en un estado como este. Número 1, para los que van a anotar y los que lo van a leer en su corazón. ¿Saben por qué muchos comienzan en el fervor del Espíritu? Oran, ayunan, predican, enseñan, evangelizan, ganan, oran en lengua, profetizan, declaran actos de fe y están en el fervor del Espíritu. Y de repente, ¿qué pasó con el hermano? Ya no. Y uno de los factores, número 1, que apaga el avivamiento en la vida del creyente es las obras de la carne. Somos nosotros mismos. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y se oponen para que no hagáis lo que vosotros queráis en el Señor. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y las obras de la carne, cuando crecen en nosotros, pasiones desordenadas, malos pensamientos, malas palabras, actitudes, mentiras y un montón de falsedades, engaños y cosas que vamos descuidando, poco a poco vamos dejando que la carne vaya creciendo, las obras en nuestras vidas. De repente, hermanos, eso viene a matar la vida del Espíritu. Lo primero que se pierde es la oración, se pierde todas esas disciplinas espirituales, se pierden y entonces comienza la distracción y caemos en un estado donde ya el Espíritu, ya no hay ese mover en la vida del creyente. Las obras de la carne se manifiestan de esa manera.
Y es por eso que de repente vemos a algunos hermanos y le decimos, hermano, ¿qué pasó? Lo primero que se corren, no se dejan ver. Hay hermanitos que les mete espíritu de venado. Allá viene el pastor. Allá viene el hermano. Sí, entonces hay gente, hermano, que comienza a andar en las obras de la carne. En el campo había una iglesia muy ferviente, pero había un hermanito que comenzó a andar en sus frillezas. Y él, cuando iba a la ciudad, se compraba su paquetito de cigarro, donde nadie lo conocía, tranquilo. Llegaba a la iglesia, a la casa, como que nada. Pero nunca se esperó que un día el pastor también iba a andar en la ciudad. Y de repente ve al pastor y no le queda de otra que agarra el cigarro, hace que lo apague y se lo mete a la bolsa. Y el pastor ya lo vio, pero tampoco le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, hermano, y ya platicando, qué bueno que anda por aquí. Pero al ratito el pastor miraba que echaba un humito de atrás. Y el hermanito le hacía, me está quemando, me está quemando. Pero no era el espíritu. Diga, las obras de la carne son contra el espíritu. Entonces, queridos hermanos, una de las causas fuertes no es la iglesia, no es el culto, no es la falta de instrumento, no es la falta de quien ministre, no es la falta de quien predique, es la falta de la comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Es esa falta de la búsqueda personal. Hay gente que vive en países donde no hay un templo, donde no hay un predicador, donde no hay un instrumento. Tienen que estar metidos, a veces reunidos, un grupo pequeño debajo de las alcantarillas. A veces están metidos en sótanos, en lugares allí donde nadie los puede ver, pero allí están encendidos en el fuego del Espíritu de Dios. Es importante, hermano. Entonces, revisar la importancia de andar en el Espíritu. Hay gente que dice, esto está frío. No, el que está frío es usted. Porque diga conmigo, el fuego lo ando yo. Yo lo dejo apagar o lo voy a encender. Número 2, el fuego o el avivamiento en nuestra vida se apaga, y va muriendo cuando caemos en el conformismo. Número 2 tiene que ver con el conformismo. A ver, el gran problema de los cristianos es cuando se conforman. Recuerdo que había un hermano en la iglesia, por cierto era diácono, todos los hermanos estaban recibiendo, había bautismo en el Espíritu Santo, los jóvenes quebrantados, llorando, la gente se había metido en la búsqueda, en la oración, con hambre de la presencia. Y el hermano era músico, él terminaba el culto, sonaba su último sonido de la guitarra, la agarraba, la colgaba y se iba. Todo el mundo quedaba llorando, quebrantado. Pastor, pónganos la mano, queremos recibir bautismo del Espíritu Santo. Y el hermano, ¡pum! Y un día, ya no pude más. Y lo llamé y le dije, hermano, venga, lo quiero mucho. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted lo veo tan tranquilo, tan fresco, como que no le interesa el bautismo en el Espíritu Santo y ser lleno de él?
Mire todo el mundo llorando, quebrantado y no se quieren ir. Y usted sale como que nada, como que cumplió con lo que iba a hacer. No, como no, dice, claro, yo creo en el Espíritu Santo. Y yo espero que un día me bautice, pero yo le digo, Espíritu Santo, tú sabes, de ti depende si me bautizas y si no lo quieres hacer, ¿qué voy a hacer? Y tranquilo. Entonces había un conformismo, si me bautiza, bien. Si no me bautiza, bien. Si me llena del Espíritu, bien. Si no me llena, también. Si siento su presencia, gloria a Dios. Si no la siento, pues anduve en el culto, hice lo que tenía que hacer. Si Él me da dones, gloria a Dios. Pero si no me da dones, pues tampoco. No me preocupa. Si Él me quiere usar para cosas mayores, pues yo lo acepto. Pero si no, hay gente así que nunca se quebranta, nunca se mete, nunca busca, nunca quiere. Cae en un conformismo. Fui a la iglesia, estuve sentado, estuvo bueno el mensaje, ok, gloria a Dios, pero nada más. O no recibí nada, no sentí nada, no tengo dones, no me activo en el Espíritu. ¿Qué está pasando? Y caemos en un conformismo y decimos, tengo 5 años, 10 años de ser evangélico, estoy en la iglesia, aunque yo no reciba, no me aparto del Señor. Está bien, pero sigue en un conformismo. Y ese conformismo te lleva entonces ir al culto como no ir, lo mismo. Ir al ayuno o no ir, lo mismo. Orar o no orar, lo mismo. Nada. Lo importante es que allí estamos. Entonces yo creo, hermanos, que eso mata el avivar del Espíritu en tu vida y cae en un nivel allí. El conformismo es lo peor todavía, porque por lo menos el que anda en las obras de la carne algún día va a reconocer que anda mal y que tiene que reconciliar. Pero el que cae en el conformismo, no eres frío ni caliente. Wow, de eso no hay aquí en Vida Nueva. No eres frío ni caliente. Ahí conforme. Yo creo, hermanos, que tenemos que renunciar a todo el conformismo. La palabra del Señor dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y eso es lo que tenemos que cada día no caer en el conformismo, sino anhelar más de su presencia, más de su Espíritu. Yo les cuento a algunos hermanos. A mí me costó recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque desde pequeño yo tuve la oportunidad de 8 o 9 años, pero me daba cierto temor. Tal vez alguien no me ayudó y me costó. Y un día orando en el altar, la gente estaba recibiendo, yo llegué antes del culto y yo llegué al altar y me comencé a quebrantar, y allí me bautizó el Espíritu Santo. Pero fue una experiencia corta en el hablar en lengua, porque el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Algunos quedan con el don de hablar en lengua, que es diferente, y otros no, pero hay otros dones que uno puede ejercitar. Lo que sentí, que hubo una impartición de poder. Me quitó la timidez, el temor, y yo comencé a predicar en las casas. Antes no habían grupos de células, no habían programas de evangelismo ni discipulado, pero aunque no había nada, yo me tomé la tarea de evangelizar casa por casa la ciudad. Nadie me mandó. Hermanos, me volví loco en la oración, en la noche, a medianoche, en la madrugada, en el día. Eso era tremendo. Yo trabajaba en una compañía de construcción
Y siempre nos daban 15 minutos para un refrigerio, ir a buscar. Y yo, igual que todos, salíamos, ya nos daban la orden, salíamos 15 minutos a las casas a buscar dónde comprar las ventas y ya regresamos al trabajo. Pero cuando eso vino a mi vida, yo dejé de ir al refrigerio, me iba a un lugar a solas a arrodillarme esos 15 minutos. Eso, hermano, me trajo un avivamiento increíble. Me quitó el miedo de evangelizar, me quitó el temor y me volví un evangelista predicando en las casas, en los buses, y comenzó algo extraordinario. Pero yo no hablé mucha lengua. ¿Y qué pasó? Y cuando iba a la conferencia de delegado, porque no era pastor todavía, chavalo de 18 años, y me acuerdo que me iba a la conferencia. Y cuando hacían allí las oraciones, yo me metía a lo más espeso. Recuerdo que estaba un predicador puertorriqueño, el superintendente de Puerto Rico, un puertorriqueño pentecostal, fuerte, ministraba, el pastor Gary Lee, o más bien era, no era Gary Lee es un judío, era Gary John. Ese hombre tenía un fuego y yo me metía a lo más espeso donde miraba que ministraba y había fuego. Yo me metía, yo quería más, hasta que llegó el punto que tuve la confirmación del poder y su gloria tirado en el polvo. Ojalá hubiera sido piso como este, era pura tierra ahí, hermano. Pero eso me llevó a otro nivel, queridos hermanos. Y yo quiero decirles que cuando uno entra en esta dimensión del Espíritu, quiere más. Hay hermanos que dicen, hermanos, que yo antes recibí, antes yo predicaba, antes yo evangelizaba, antes yo tenía células, antes yo hacía, ahora que hagan otro. Yo no soy de eso. 48 años de estar en el evangelio, 30 y resto de años, 36 años de estar como ministro del evangelio. Ya estoy viejo y he pasado por distintos cargos y puestos de trabajo, pero no me canso. Yo quiero más, aunque no tenga cargo, aunque ya algún día deje de pastorear, yo no me detendré de buscar la presencia del Señor. No quiero detenerme, porque no se trata de que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Es mi experiencia con Dios. Y me preocupa cuando caigo en un estado, porque soy humano, en un estado donde no veo fruto, un estado donde no hay un fluir, un estado cuando ya no veo un milagro. Hermanos, yo me desespero y solo clamo y le digo: Señor, vuélvanos a ti, vuélvame a ti y me volveré. Algo está pasando, pero yo quiero más de tu espíritu, quiero más de tu presencia, porque el día que yo me conforme con haber sido pastor, con haber visto milagros, con haber puesto manos y que los demonios salgan, el día que yo me conforme con haber visto SIDA sanada, personas con el SIDA sanada, el día que yo me conforme con haber tenido cargo y puesto en la misión, hasta allí llegué. Yo no me puedo conformar, yo renuncio al conformismo y yo quiero más de su espíritu. Yo he vivido bajo el peso de su gloria. No quiero vivir de historia. No quiero vivir de historia. Las menciono porque son hechos que he vivido. Como estar 3-4 horas tirado en el piso llorando, quebrantado, sin poderme levantar bajo el peso de su gloria. Pero eso ya pasó años. Eso fue ayer. Yo quiero hoy su presencia. Yo quiero hoy su espíritu. Yo quiero más de Él. Necesito esa pasión por su presencia. Yo no puedo vivir. Antes yo era bien vivo y ahora todo atontado. No. Diga conmigo: yo voy de avivamiento en avivamiento. Yo cuando pequeño era bien tonto. No espiritualmente. Pero un día me avivé
y quiero ir en mayor avivamiento. Eso espiritualmente es importante. Número 3, otro factor que afecta, tiene que ver las obras del diablo. Primero dije las obras de la carne, el conformismo en nuestra vida y las obras del enemigo. Muchas veces el enemigo se levanta y se interpone para apagar la obra del Señor. Se los voy a poner 3 ejemplos nada más. Uno de ellos fue el mago en Samaria. Cuando Felipe predicaba en Samaria, las multitudes venían al Señor. Pero cuando llegó Pedro y Juan a Samaria, dice que impusieron las manos y los hermanos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y fue una manifestación gloriosa, milagros, sanidades. Pero había un brujo llamado Bar Jesús que estaba metido y él quería también ese don para interponerse al trabajo de la misión de la iglesia. Pero cuando Pedro llegó, lo reprendió. Había otro, cuando Pablo iba en la misión, dice que este se llamaba Bar Jesús, que todo lo que Pablo le predicaba a aquel hombre importante de la ciudad, el brujo venía y le contradecía y le quitaba toda la palabra de la mente y le estaba estorbando. Hasta que un día el apóstol Pablo, con autoridad y el celo del Espíritu, le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar estorbando para que este hombre entre al reino? Por lo tanto quedarás ciego por algún tiempo y no verás más. Y al momento Bar Jesús quedó ciego y caminaba a tientas y le rogaba a Pablo que orara a Dios para que le volviera la vista. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, había una jovencita con espíritu de adivinación, y por muchos días dice que salía, cuando Pablo y Bernabé caminaban, ella salía dando voces. Y Pablo un día dijo: hasta aquí, y le dijo: espíritu de adivinación, sal de esta muchacha y no entres más. Y ¡pum!, el demonio salió. Siempre que hay avivamiento del Espíritu de Dios, se levanta un mover del infierno demoníaco, diabólico, para contraatacar a la iglesia. Pero de la iglesia depende. Si la iglesia se duerme, pierde. Si la iglesia se descuida, si los creyentes caen en las obras de la carne, si los creyentes caen en el conformismo, entonces ahí pierde el creyente. Hay un refrán nuestro: camarón que se duerme. Pero también hay un versículo bíblico. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué come el león? Y cuando nos halla en la carne, hasta ahí llegamos. Los carnudos son bocados ricos del diablo. Los que andan en la carne, el león rugiente anda buscando a quien devorar. Cuando caemos en el conformismo, el diablo nos ata y nos estorba. Hay gente que quiere moverse y dice: yo antes era activo y ahora ¿qué me pasa? Es que el diablo lo está estorbando. Es que yo quisiera trabajar, pero el trabajo, el afán, la ansiedad, los problemas. Cada que voy a la iglesia algo surge. Deje los problemas a un lado. Vaya, cada que quiero ayunar, ay, me duele la úlcera. Cada que quiero orar, alguien me estorba, alguien me llama al teléfono. Apáguelo. Porque no puede caer en las distracciones.
El diablo estorba, quiere apagar el fuego del Espíritu de Dios que está en tu vida. Pero quiero terminar esta noche con dos cosas importantes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora miremoslo desde el punto de vista del fuego. ¿Cuándo es que un fuego necesita ser avivado? Cuando se está apagando. ¿Y qué le está diciendo? Atiza al fuego, échele leña, échele algo para que encienda la llama. Ustedes saben cómo activar un fuego. Eso se llama avivar. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, en ti fue dado, fue puesto un fuego. Y ese fuego es el don de Dios, es el Espíritu Santo. No lo dejes apagar, no lo dejes morir, no dejes que la llama se termine. Aviva, sopla, atiza el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es importante porque el fuego del don de Dios no está en la atmósfera, no está en el ambiente, no está en la música, no está en el ruido, no está en los gritos. El fuego del don de Dios está en ti, y de ti depende si te dejas robar la bendición. De ti depende si te lo dejas apagar. De ti depende si permite que las obras de la carne atierre el fuego. De ti depende si dejas que el diablo apague el fuego que está en ti, porque está en ti. No descuides el don que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios. Hermanos, si usted no pone de su parte, por más que oremos por ustedes, hermano que me escucha, por más que ayunemos por ustedes, por más que lo visitemos, hay gente que están así, hermano. Cuando la gente anda allá en la carne y no quiere nada, hasta le repugna que lo visiten. Ahí viene otra vez esa vieja, Dios mío. Y una vez la hermanita se escondió y le dice, y si me pregunta, pues dile que no estoy, le dice al chavalita, y se mete y se esconde. Pero ella no se fijó que no era pared de esta, era un biombo de Playboy. Y cuando le preguntó: no está mi mamá, le dice: ah, bien, le dice: hijito, pero dígale a su mamá que cuando ella salga no deje los pies. Se le miraban los pies por debajo. Entonces, hermano, cuando alguien se comienza a apagar, ni que lo traigan al empujón, como dice el canto de Panta Jiménez. Al empujón, al reempujón. Lo sentamos aquí, en un descuido se sentó atrás. ¿Y qué se dice el hermano que traje? Ya se fue. Hay gente que se ha salido de aquí, del culto, para que le vaya mal afuera. No se trata entonces de ¿qué hacen por mí? Se trata de usted. Diga conmigo: se trata de mí. Usted que está en la casa escuchando este mensaje, diga: se trata de mí. En mí fue puesto el fuego del don de Dios, y de mí depende no dejarlo apagar. Yo me voy a levantar. Estamos en la década del avivamiento. Hay fuego de Dios. Y quiero cerrar con esto. Les dije dos cosas, y lo último que quiero decirle: el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en Nicaragua. El Espíritu Santo está en Vida Nueva. El Espíritu Santo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta la venida de Cristo. Y Joel dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y entonces los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu sobre los niños, derramaré mi espíritu sobre los jóvenes, derramaré mi espíritu sobre los ancianos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quiero decirle que hay abundancia. Hay abundancia de su espíritu, hay abundancia de su presencia, hay abundancia de su espíritu. Y hay algo más. La Biblia dice que Dios no da el espíritu por medida. Cuando yo leí ese versículo en el Evangelio de Juan, dice, Él no da su espíritu por medida. Oye, me está diciendo entonces que hay abundancia del espíritu. Yo puedo tomar lo que yo quiero. Hay plenitud de su espíritu aquí. Hay una plenitud de su espíritu que puedo comenzar navegando a las rodillas. Quiero hablarles. Le estoy hablando a gente, a una generación que son mejores navegadores que Cristóbal Colón. Porque hoy no necesita barco. Todos navegan por internet. Y Cristóbal Colón vino a Nicaragua perdido creyendo que había llegado a la India. Y usted va a la India, a la China, a la Conchinchina, va y regresa en un momento navegando en internet. Le estoy hablando de una generación que sabe navegar, que sabe nadar, que sabe andar en esos niveles. Pero yo no quiero navegar en esas ondas del internet. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero navegar en el río de Dios. Y dice que muchas veces podemos ir a los tobillos, a veces podemos ir a las rodillas, podemos ir a los hombros, a los lomos, pero hay un nivel en el que ya no se puede caminar, es un nivel en el que ya no podemos andar. Tenemos que nadar. El espíritu no tiene límite. Los niveles espirituales no tienen límite. Los límites los pone usted. Los límites los pone usted. Hay gente que no se mete. Hay gente que se queda a cierto nivel porque dice, si me meto en lleno, la voy a tener que trabajar más. Si me meto en lleno, eso significa más compromiso. Si me meto más en lleno, significa más santidad. Si me meto en lleno, tengo que dar tiempo, la mía extra. Mejor me quedo aquí. Manejo mi vida, mi tiempo, a mi gusto. No. Fuera conformismo. Fuera las obras de la carne. Métase en el fuego del espíritu. Métase en la dimensión del espíritu. Comience a andar y nadar. Aleluya. Como dice el profeta, donde ya no tiene límite. El espíritu ha sido dado sin límite. ¿Cuántos quieren más? Haga un acto profético.